De lo que ya vimos de campo eléctrico y de las líneas de fuerza, del concepto desarrollado por Michael Faraday. Y a partir de esas líneas de fuerza y de la apreciación de las mismas líneas de fuerza, nace un nuevo concepto, el cual se le conoce como superficies equipotenciales o de igual potencial eléctrico. Estas superficies potenciales tienen ciertas características con respecto al vector campo eléctrico o al vector fuerza eléctrica. Mientras el vector campo eléctrico y el vector fuerza eléctrica son líneas que son tangentes una con la otra, las líneas equipotenciales son perpendiculares a las líneas de campo en el punto en donde sería el análisis. Si nosotros tuviésemos una carga positiva y sobre esa misma carga positiva tenemos nosotros una partícula de prueba que también va a ser positiva, pues esa partícula de prueba va a sufrir una repulsión con respecto a la partícula de carga, al generador. Vamos aquí a esta parte de superficies equipotenciales. Una superficie equipotencial es aquella superficie, estamos hablando en 3 dimensiones, una superficie volumétrica, en donde el potencial eléctrico es constante. Es decir, tiene el mismo valor para todos los puntos. Y vamos a visualizar esta gráfica en función a esta ilustración. Voy a hacer la explicación. Aquí en el centro del sistema de coordenadas cartesianas tenemos una carga puntual positiva. Esta es mi carga generadora de campo electrostático. Y de esta carga están saliendo en los 360 grados en todas direcciones líneas de fuerza de campo eléctrico. Todas ellas pues son radiales. Y si yo dibujara mi vector fuerza, el vector fuerza iría en el mismo sentido y dirección que el campo eléctrico, motivo por el cual es tangente en el punto donde lo analicemos. Aquí estamos hablando de una carga puntual que va hacia el infinito. Pero si nosotros medimos ese campo eléctrico de forma radial, ¿sí? Sin variar este radio a partir de donde está mi carga electrostática, aquí se va a formar una esfera concéntrica. Y esa esfera concéntrica va a tener un valor de campo eléctrico de la misma magnitud, va a cambiar su sentido y dirección, pero a partir de ese valor, ¿sí? Nace un concepto que se llama potencial eléctrico. Entonces, el potencial eléctrico depende únicamente de la distancia radial que existe desde donde está mi carga hasta donde vamos a medir ese potencial. Entonces, de aquí a aquí va a haber un potencial, ¿sí? Si yo denomino a esta línea A, aquí va a ser el potencial de A, aquí sería mi potencial de B, mi potencial de C, mi potencial de D, y así sucesivamente. En cada uno de estos puntos habría un potencial. Y sobre toda esta superficie esférica, concéntrica, con respecto a mi carga generadora de campo, todo el potencial alrededor de esa superficie sería constante, es el mismo. Entonces, el potencial eléctrico es un escalar. Al ser un escalar, el potencial eléctrico únicamente depende de la distancia radial desde donde estemos midiendo nosotros el potencial eléctrico. Y cuando nosotros medimos el potencial, aquí por ejemplo el potencial en A y el potencial en B, y hacemos la diferencia entre ambos potenciales, esa variación o esa diferencia entre el potencial de una superficie y el potencial de la otra superficie se le conoce como diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial es la que se le tiene la aplicación práctica. Esta diferencia de potencial es la que nosotros medimos normalmente en los contactos, en los enchufes eléctricos de nuestra casa. Normalmente aquí en América es de 127, algunos países manejan 220, pero en la Unión Europea normalmente la tensión es de 220 volts.
Ese potencial eléctrico se representa con la letra V y en ocasiones también se representa con la letra B. Las unidades son los volts y vamos a tener que es mi carga generadora, esta que está aquí, la carga generadora del campo eléctrico, entre 4pi epsilon 0 por epsilon R, ¿ok? Que vendría siendo la constante de Coulomb, por R. R es la distancia desde donde estamos midiendo el potencial eléctrico a la carga generadora. Desde aquí a aquí, desde aquí a acá, desde aquí hasta acá. Entonces, si a esta línea yo le llamo A, este sería el potencial en A, B subíndice A. Y si a esta segunda línea le llamo B, este sería B subíndice B. Y en cada uno de ellos me va a dar un potencial diferente. Entonces, entre más cerca estemos de mi carga generadora, pues el potencial va a ser más intenso. Y entre más alejados nos vayamos nosotros de la carga generadora, el potencial va disminuyendo. Entonces, y si medimos el potencial entre uno y otro, ¿sí? Entre el potencial de A y el potencial de B, y si hace la diferencia o la resta en cuestión de aritmética entre un potencial y el otro, ese es lo que se conoce como diferencia de potencial eléctrico. Entonces, vamos a tener que si mi voltaje es constante, siempre y cuando R sea constante. Entonces, este es un escalar y hay instrumentos de medición que nos pueden medir ese potencial eléctrico, el cual se llama voltmetro. Para este caso, estamos hablando de superficies equipotenciales, esféricas y concéntricas con respecto a la carga generadora. Se pueden dar otro tipo de superficies equipotenciales. Hay más, dependiendo del número de cargas que haya y la posición que exista entre las cargas. Entonces, no es una sola tipo de potencial eléctrico, eso depende de la configuración de mis cargas. Entonces, determinando las posiciones y los puntos de igual potencial, se traza a través de ellos una línea que se llama equipotencial. ¿Ok? Y si hacemos este mismo ejercicio, se genera una familia de líneas que se le conocen como líneas equipotenciales. Pues si yo trazo aquí de forma radial, aquí se me forma esta línea que se le llama de igual potencial. Y si hago este mismo ejercicio con las demás, sí, se me van a formar líneas, una familia de líneas equipotenciales. ¿Ok? En este caso son concéntricas y les explicaba que puede ser que no sean concéntricas. También ahí nace un nuevo concepto, el cual se le conoce como gradiente de potencial eléctrico. Gradiente, la palabra gradiente significa que hay una variación, ¿sí? De un parámetro físico con respecto a la distancia. Entonces, aquí estamos hablando de un gradiente de potencial. Entonces, estamos hablando de una variación, ¿sí? Del potencial conforme se va aumentando la distancia. En este caso, conforme vamos aumentando la distancia, el potencial va disminuyendo. Como consecuencia, el gradiente es negativo. Entonces, esa diferencia de potencial dada entre los dos puntos varía de acuerdo a la distancia de separación entre los mismos, de tal manera que el potencial eléctrico disminuye conforme aumenta la distancia de separación de la carga generadora de campo eléctrico. Entonces, la tasa de variación de cambio del potencial eléctrico con respecto a la distancia radial de esa carga generadora se le conoce como gradiente de potencial eléctrico. Para este caso es negativo porque disminuye el potencial conforme nos alejamos de esa carga generadora. Aquí vamos a ver también otro concepto, el cual se le conoce como rigidez dieléctrica, ¿sí? Los materiales conocidos como dieléctricos o también como aislantes no son aislantes perfectos. Todos esos materiales, cuando se va aumentando esta diferencia de potencial, ¿sí? Se va incrementando esta diferencia de potencial, va a llegar un momento en el que el aislante se vuelve conductor. En el momento en el que ese material aislante se vuelve conductor, se dice que se rompió su rigidez dieléctrica. A esta rigidez dieléctrica también se le conoce como campo eléctrico de ruptura.